Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Antes de comenzar con la entrevista del episodio de esta quincena, quería encuadrar el tema que nos ocupará hoy dentro de la gran historia. En este programa ya hemos hablado de cómo la evolución del cosmos ha implicado la creciente complejidad de los sistemas que podemos ir encontrando a lo largo de los 13.800 millones de años de nuestro universo. Desde los primeros instantes tras el Big Bang, donde no se distinguía tan siquiera la materia de la energía, hasta la formación de partículas subatómicas que con la expansión y el enfriamiento pudieron combinarse después para formar los primeros átomos y de los átomos las estrellas, sistemas planetarios y en el nuestro, en el sistema solar, siguió aumentando la complejidad con la aparición de la vida en la Tierra y hace muy poquito, dentro de la historia de nuestro planeta, pues la aparición de una especie con esa capacidad de pasar información de generación en generación de manera extragenética, es decir, con la cultura del ser humano, y así nuestras sociedades hasta el momento actual. Ese sería un resumen rápido de este aumento de la complejidad que estudiamos en la gran historia. Pero este aumento de complejidad no ha sido nada lineal ni progresivo. En la gran historia también observamos momentos en los que ha habido desaparición de la complejidad, procesos por los que ha cesado quizá ese progresivo devenir de formas y sistemas cada vez más complejos, para volver, por decirlo así, a una casilla anterior. Un ejemplo sería la existencia de eventos de extinción masiva en la historia de la vida de nuestro planeta. Hoy hablaremos de uno de ellos, quizá el más famoso, ya que involucró la desaparición de los mediáticos dinosaurios, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Este concepto del aumento y desaparición de la complejidad es una de las claves para entender la gran historia, como iremos también desgranando en diferentes episodios en los programas que vienen a continuación. Otro concepto clave, aparte de esta complejidad, del que también hemos hablado en episodios anteriores, es el de las condiciones Goldilocks o las condiciones de ricitos de oro. Esas condiciones necesarias que deben darse para que se mantenga o surja un sistema complejo. De esto también hablaremos hoy. Las condiciones de ricitos de oro o Goldilocks para el desarrollo de la vida en la Tierra son bastante concretas y en ocasiones pueden asimilarse a las condiciones de habitabilidad que definen la búsqueda de exoplanetas en los que centrar nuestra atención cuando exploramos la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra. La desaparición de las condiciones Goldilocks o el cese de energía que hace que se mantenga cierto nivel de complejidad en un sistema concreto, como ya nos explicó el Dr. Fred Spear en el episodio número 2, puede ser una causa para la desaparición de la estructura o el sistema complejo en sí. Y de aquí derivamos el concepto de fragilidad, que siempre va a ir asociado al de complejidad. Como veremos hoy, la fragilidad de la biosfera es relativa y, como comentábamos, ha habido 5 eventos en los que ésta casi desaparece, pero no fue así. Y la evolución de la vida continuó hasta el momento actual. Muchos autores consideran que en estos momentos nos encontramos ya en el 6º evento de extinción masiva. ¿No creéis que merece la pena pararse a reflexionar sobre la fragilidad de la biosfera pensando en nuestra propia supervivencia como especie en este momento? La entrevista que escucharemos a continuación puede ayudarnos a continuar reflexionando sobre ello. Para nuestra segunda entrevista en este episodio, tengo el placer de contar con una colega geóloga, la doctora Adriana Ocampo, geóloga planetaria y directora de varios programas científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA. Si recordáis del primer episodio, la gran historia tiene en cuenta todo lo ocurrido en la historia del cosmos, la Tierra, la vida y la humanidad, para entender mejor el momento presente, haciendo especial énfasis en las conexiones
y las influencias de unos regímenes en los otros. Nuestra invitada de hoy es protagonista en uno de los momentos clave de esas conexiones, el momento en el que, hace 66 millones de años, se conectaron la historia del cosmos, la Tierra y la vida, momento que también definió las condiciones para la posterior aparición de nuestra especie. Nos referimos al descubrimiento del cráter de Chicxulub y la quinta extinción masiva en la Tierra. Pero antes de eso, su carrera de investigación empezó pasito a pasito, desde edad temprana, siguiendo esa sentencia de Carl Sagan: los sueños son mapas. Ella dibujó el mapa para llegar a cumplir sus sueños, y ahí la tenemos, una de las investigadoras más influyentes en todo el mundo, directora científica de proyectos de exploración en la NASA. Espero que ella nos pueda contar algo de sus inicios en la investigación y más sobre su extensa carrera llena de reconocimientos y galardones. Pero antes quería tener unas palabras de agradecimiento para la persona que nos presentó hace unos años y que fue la misma que me introdujo en la gran historia, como ya os conté en el primer episodio, el profesor Walter Álvarez, doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo. Y también para su mujer Mili. Ellos son los verdaderos artífices de este momento y esta entrevista con la doctora Ocampo. Muy bienvenida, Adriana. Es un placer contar con tu participación para este episodio del Amanecer Terrestre. Muchísimas gracias, Olga. Para mí realmente es un honor y un placer compartir estos momentos con ustedes. Gracias por la oportunidad de tener este diálogo. Un placer. Como sabes, en este podcast tratamos temas relacionados con la gran historia. Y cómo no, tu trabajo en el descubrimiento del cráter de Chicxulub es uno de los hitos que ha marcado la evolución de la vida y, por tanto, el que nosotros estemos ahora, me refiero a los seres humanos, aquí en el planeta Tierra y que podamos conversar a miles de kilómetros de distancia gracias a la tecnología desarrollada por nuestra propia especie. Por lo que empezaremos por este descubrimiento. ¿Te parece bien? Muy bien. Cuéntanos cómo fue tu investigación sobre el cráter mexicano. Los Álvarez ya habían señalado que debía existir tal cráter tras el descubrimiento de la famosa capa de iridio en el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. Pero no había rastro de tal cráter, ¿verdad? Sí, así es. Realmente fue toda una historia detectivesca y efectivamente todo empezó con ese extraordinario, épico trabajo científico publicado por los Álvarez en Science en 1980, que dio el reto a la comunidad científica de realmente ir en busca de ese cráter, ¿no? Cuando ellos identificaron que esta extinción masiva de 66 millones de años atrás, efectivamente propusieron que había tomado lugar dado el impacto de un gran bólido, o sea, un asteroide o un cometa que tenía que ser de 10 a 12 kilómetros de diámetro, que impactó en algún lugar de la Tierra, cambió su biosfera por siempre, ¿no? Efectuando esta extinción masiva. Y mi contribución a esto fue realmente empezando por ese gran reto que había toda una comunidad buscando este cráter de impacto. Y se dio fue cuando fui a una conferencia de percepción remota, que por coincidencia tomó lugar también en México. Y resulta que había un grupo, realmente un geoarqueólogo que presentó, él estaba buscando la razón por la cual la civilización maya se había extinguido realmente o se había aminorado. Y entonces tomaron imágenes de Landsat, de la península de Yucatán, siguiendo los canales de irrigación de cultivo. Y cuando efectuaron el mosaico de estas imágenes de Landsat, encontraron con esta anomalía realmente que era un semicírculo de cenotes, ¿no? Que son estas piletas naturales que pasan en las calizas dado la disolución, ¿no es cierto?, del agua de las rocas calcáreas, y formaban este hermoso, perfecto círculo, pero obviamente era enorme, enorme, porque tenía más de 110 kilómetros de diámetro,
y no tenían idea qué era. Pensaban que realmente podía ser alguna inclusión salina en la corteza que había dado esta, ¿no es cierto?, esta formación geomorfológica de este círculo de cenotes. Entonces, después de la conferencia fui, hablé con el investigador y le dije si habían ellos investigado la posibilidad de que pudiese ser un cráter de impacto y me acuerdo muy distinta, me dice, no, ¿qué es eso? ¿No? Yo le, y yo le digo, porque yo había terminado justamente de trabajar con Eugene Shoemaker buscando con imágenes satelitarias, habíamos hecho una propuesta para buscar usando el, el radar de apertura sintética que estaba por volar en el transbordador, este, así, potencialmente estructuras de impacto. Entonces ya tenía en la cabeza, ¿no? Eugene me había metido eso ya. Tenías anillos por todas partes, ¿no? Entonces fui a esta conferencia, fui a esta presentación y dije, wow, podía ser esto. Y fui y después de eso empezamos una colaboración. Y de ahí fue que eventualmente escribimos agarramos realmente y pedimos a México a ver si había información geofísica, porque esa área de Yucatán se había usado para explorar, ¿no? Los núcleos petroleros para ver si podía haber algún tipo de petróleo en la región y se pidió a Pemex, justamente me puse en contacto con ellos a Pemex a ver si tenían alguno de los datos geofísicos. Eventualmente no fue fácil, eso es toda una larga historia, pero pudimos identificarlos, nos lo proporcionaron y efectivamente inmediatamente reconocí la anomalía también que existía ahí, ¿no es cierto?, gravitacional en la región de Yucatán que coincidía con el anillo de cenotes. Entonces escribimos un trabajo científico que lo mandamos primero a Science, pero Science lo guardó casi por un año porque fue tan controversial y eventualmente no nos lo recibieron para publicación. Así que nos tuvimos que contentar mandando una correspondencia científica a Nature. Y fue en mayo del 990, creo que finalmente lo publicamos y nos hicieron cambiar el título a que diga con un símbolo de pregunta, ¿no es cierto?, posible localidad de cráter de impacto. Pero bueno, efectivamente fue algo que realmente yo digo que tomó 10 años en redescubrir el cráter, porque este cráter, lo interesante de toda esta historia fue que Glenn Penfield y Camargo, que habían sido contratados por Pemex, geofísicos, ellos identificaron esta anomalía y la presentaron en una conferencia petrolera, creo que fue en los años 82, 83, una cosa así, muy cerca de la fecha de cuando los Álvarez, ¿no es cierto?, publicaron ese icónico trabajo científico de la extinción masiva de 66 millones de años atrás y ellos propusieron eso y desafortunadamente como era información propietaria, así que petrolera que no era para de amplia distribución, quedó ahí realmente sellado, guardado y no se dio a conocer. Pero resulta que un periodista de Houston, del Crónico de Houston creo, él bueno, y Tony Camargo y Glenn Penfield no sabían del trabajo de los Álvarez, entonces no hicieron la conexión. Y ellos dijeron que esto podía ser, propusieron que era un astroblema, ¿no? Ni lo llamaron ni quisieron llamarlo cráter de impacto, sino que lo llamaron un astroblema. Y entonces este periodista que sí tuvo acceso a entrar a la conferencia donde Tony Camargo y Glenn Penfield presentaron esto, él sí que hizo el enlace y me acuerdo
en un periódico quedó publicado y él propuso eso. Así que este periodista fue el primero realmente a hacer el enlace entre lo que eventualmente se ha llamado el cráter de Chicxulub con la extinción masiva de 66 millones de años atrás. Yo desafortunadamente no recuerdo el nombre de él y bueno, me encantaría ponerme en contacto para agradecerle. Pero realmente después en la área científica fue, como digo, tomó como 10 años para que eventualmente en los 90 hubo varias publicaciones, incluyendo la nuestra, con la identificación del cráter de impacto, que eventualmente se le dio el nombre de Chicxulub, ¿no? Así que es una historia muy interesante. Y nosotros continuamos haciendo investigación porque hicimos, yo lideré como 6 expediciones masivas, perdón, 6 expediciones científicas, en la cual tuvimos el privilegio que Walter y Millie nos acompañaran a Belice en una de esas expediciones, cuando recién identifiqué realmente una región en Belice que se llama Albión, isla de Albión, pero realmente es una isla en un río, no queda en la costa, donde hay una gran cantera de caliza. Y uno va a esta cantera y me acuerdo la primera vez que la vi me quedé con la boca abierta porque era extraordinario. Podés ver esta ondulación, esta anomalía entre lo que es la roca cretácea y la del Paleógeno, y es extraordinario las evidencias que han quedado capturadas en esa estrata de ese momento que cambió la biosfera del planeta en segundos. Y Walter, me acuerdo, él me dice, ¿qué sentiste cuando lo viste a esto por primera vez? ¿No? Porque, y realmente era una sensación de que sí, que efectivamente ahí había pasado algo extraordinario. Y fue realmente algo muy, bueno, muy lindo de haber podido tener al doctor Álvarez. También nos acompañó el doctor Philip Cleese, eventualmente el doctor Jan Smith, que fue asesor a mi tesis de doctorado. También vinieron a la localidad y bueno, y hemos publicado varios trabajos, eventualmente identificando una nueva formación y formación que se llama la formación de Albión, ¿no? En esta cantera que es el lugar, sitio, ¿no? de la localidad, y identificamos también muchísimas evidencias de los primeros segundos que han quedado capturados. Incluso identificamos una especie de cangrejo, porque Belice no estaba, ¿no es cierto?, no estaba cubierta por el océano en el momento que impactó el asteroide en la península de Yucatán. Entonces ahí pudimos ver esa interacción entre el medio ambiente acuático y el medio ambiente terrestre, y un cangrejo fue una especie de cangrejo fue la que quedó extinta, que todas estas expediciones fueron auspiciadas por la Sociedad Planetaria, que es una organización que fue formada y creada por el doctor Carl Sagan, y ellos auspiciaron estas 6 expediciones científicas a Belice y eventualmente también a Italia para el estudio de esta extinción masiva del cráter de Chicxulub. Entonces se le dio el nombre, pudimos darle el nombre a este cangrejo que fue extinguido durante el evento de la extinción masiva, Carcigeneres planetarius, en honor a la Sociedad Planetaria. Qué fantástica historia, de verdad que da mucha envidia escucharte, debió de ser un momento realmente emocionante.
Y bueno, antes de que nos cuentes más momentos emocionantes en la historia de tu carrera, nos gustaría conocer algo sobre cómo empezaste esta carrera investigadora, porque a mí me parece una historia muy, muy inspiradora. Y bueno, hablando de inspiraciones, te tengo que contar. Estoy participando en un proyecto que se llama Inspira STEAM, que es un proyecto de la Universidad de Deusto que se está desarrollando y ejecutando en muchos colegios de educación primaria en toda España. Y es para el fomento de esas vocaciones científico-tecnológicas en las niñas, ¿no? Entonces vamos algunas científicas y tecnólogas como mentoras a los centros, pues simplemente para charlar con ellas y hacer algunas actividades. Y una de esas actividades que tienen preparadas en el proyecto era hablar sobre mujeres científicas y tecnólogas de la historia. Y ahí estaba la ficha de Adriana Ocampo. Y Wow, cuando la vi, y fue no puedo justo creer. esta semana, y fui con la ficha toda orgullosa, digo, esta gran científica es mi amiga. Y la voy a entrevistar para mi podcast esta misma semana. Y creo que eso fue un momento muy, muy especial para ellas, ¿no? Ver que su mentora pues conocía a una de estas científicas ilustres. ¿Y cómo fue tu comienzo? ¿Tú tuviste también esa inspiración de pensando a lo mejor en alguna científica ilustre de la que quisiste copiar sus pasos? Y bueno, cuéntanos un poco de esa historia que yo sí que la conozco y creo que a la audiencia le va a gustar mucho. Gracias, gracias Olga por compartir esa anécdota. Realmente me, me humildece muchísimo porque, bueno, no tenía idea, ¿no? Qué cosas, pero me alegro porque pienso como científicas, todas tenemos esa responsabilidad y aplaudo tus esfuerzos de estar envuelto en todas estas actividades STEM porque es tan, tan importante inspirar, mentorear, ayudar a la próxima generación de investigadoras, de investigadores, de exploradoras y exploradores, ¿no? Y realmente mi historia es un poco, no sé, a lo mejor como muchas niñas eh, que sueñan desde muy, muy temprana edad. Era una niña extremadamente curiosa. Eh, a mi pobre madre, la pobre ganó muchísimas canas conmigo porque ella le estaba siempre o le traía insectos que encontraba y siempre estaba haciendo como experimentos. Quizá uno de los peores que hice fue se me ocurrió, no sabía, tenía la inquietud si a las moscas le crecían las alas si uno se las sacaban, si se regeneraban. Y te estoy diciendo, yo era una niña, qué sé yo, de 5 años, no me acuerdo, era muy chiquita todavía, ni había entrado al kinder. Y, y una vez mi mamá va y abre y ve un frasco lleno de moscas sin alas y se horroriza. Y claro, yo tenía 2 hermanas y mi mamá sabía, no, no podían ser ellas porque a ellas no les gustaban los insectos. Tenían que ser quién más que yo, que Adriana. Bueno, y ahí estaba y le tuve que explicar, ¿no? Antes que me, bueno, el experimento que estaba haciendo. Entonces, desde muy temprana edad siempre tuve la gran fortuna también de tener padres. Mis padres son mis superhéroes, ¿no? Mi mamá que me fomentó esa imaginación, mi papá que me fomentó esas ganas también de saber y de siempre perseverar y seguir adelante. Entonces ellos siempre fueron mi fuente de inspiración, mis superhéroes. Y tuve la gran fortuna de que eventualmente yo sabía desde muy temprana edad que quería seguir, hacer algo en la parte espacial, porque me apasionaba y estaba viviendo en un país que realmente el espacio no existía, ¿no? Estaba en esos momentos, yo crecí en Argentina y estamos hablando que de la década de los 60, ¿no es cierto? La área espacial recién estaba evolucionando, pero me acuerdo de haber estado pegada a la televisión en el único televisor que había en todo el vecindario
ese julio 20 de 1969, en el cual vi por primera vez un ser humano posar los pies en la superficie de otro planeta. Y yo pienso que todos pensamos que eso era ciencia ficción, que no podía ser ciencia realidad. Y ahí me di cuenta que los sueños sí se pueden hacer realidad, de que uno tiene que forjar ese camino, seguir adelante. Y me puse como meta seguir una carrera en ciencias en el espacio, una carrera espacial y trabajar en NASA, ¿no? Ojalá poder trabajar en la agencia espacial. Incluso me acuerdo que le escribí una carta a NASA, obviamente no sabía nada de inglés, así que, y solamente puse en el remitente NASA, Estados Unidos. Y esa carta, y eso fue ese julio 20, porque me inspiré tanto, ese mismo día la mandé, eh, y increíblemente, yo no sé, es mis agradecimientos a todo el servicio postal no solamente de Argentina, pero el servicio postal de Estados Unidos, porque esa carta llegó a NASA. Y Increíble. y me la respondieron. Entonces, eso como solidificó esa, ese sueño, ¿no? De que sí se podía hacer realidad. Yo no podría creer que había alguien, y que estoy eternamente agradecida a esa persona de NASA que se tomó el tiempo de mandarme un poco de información sobre el Apolo 11, y eso ayudó a labrar ese camino. Eventualmente mis padres emigraron a Estados Unidos, y en un inglés no existente pregunté dónde, lo primero que pregunté al bajar del avión es dónde está NASA. Y, y fue algo increíble porque obviamente NASA tiene 13 centros esparcidos por todo Estados Unidos, así, pero yo no tenía ni idea de eso. Pero fue una gran fortuna. Eventualmente nos mudamos a una área en Pasadena que estaba cerca del laboratorio de retropropulsión de NASA, el centro de excelencia de la exploración del sistema solar, y empecé a hacer voluntariado ahí, y ahí fue que NASA se convirtió en mi segunda casa. Efectivamente, incluso antes de graduarme de la secundaria ya no se podían desprender de mí. Dije, yo trabajo en lo que sea, no importa. Eh, y me empecé a trabajar, obviamente, en lo más en la posición más bajo que hay, ¿no? Así me pusieron, crearon una posición, y como asistente técnica, que obviamente no era porque no sabía nada, recién me había graduado de la secundaria, pero seguí mi carrera en la universidad a medida que empecé a ir a trabajar en JPL en tiempo completo, así que fue a veces bastante ardua, pero eso me dio la posibilidad de pagarme mi carrera a medida que seguía trabajando en el JPL. Y eventualmente en el 2005 me dieron la oportunidad de venir a trabajar a NASA, a las oficinas centrales de NASA en Washington, D.C., que de ahí se manejan la estrategia de todos los programas de NASA, y la administración de todos ellos, de todos los centros de NASA. Y fue que entré como ejecutiva del programa, primero de la misión Juno, y eventualmente me dieron todo el programa Nuevas Fronteras, ¿no? Que está compuesto de Nuevos Horizontes, Juno, Osiris-Rex y Dragonfly, ¿no? Las 4 misiones que el programa ahora tengo a cargo. Sí, antes de que nos cuentes más sobre este programa, quería contarte, no sé si sabes, los sorprendidos que están siempre los estudiantes de geología. Aquí les ponemos un ejemplo muy ilustrativo, podríamos decir, ¿no? De la capacidad del ser humano de llegar lejos. Y cuando les explicamos que directamente, con un aparato, una tecnología humana, hemos sido capaces de ir hacia el interior de la Tierra
apenas 12,3 kilómetros, que es la profundidad del sondeo más profundo, si no me equivoco. Sin embargo, hacia el espacio exterior, ¿no? Por ejemplo, la Voyager 1, el viajero, Sí. está ya más allá de los límites del sistema solar, ¿no? Son 22.700 más de 22.700 millones de kilómetros. Parece que en estos momentos, si se habla de ciencia, me refiero en el momento actual, ¿no? Con la pandemia que estamos viviendo, parece que esta ciencia solo es relevante para salvar vidas y el tema de las vacunas y demás, pero yo creo que hay mucho, mucho, mucho por aportar a la sociedad en relación a nuestras propias condiciones de habitabilidad como especie en la Tierra, ¿no? Y eso lo sabemos gracias a esa exploración espacial, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta idea, ¿no? Lo poco que conocemos de nuestro planeta, lo lejos que hemos podido llegar hacia el espacio y lo necesario que es, porque a veces yo creo que la sociedad se olvida de esa necesidad. Sí, es una pregunta muy interesante porque realmente nos evoca así una retrospectiva de tratar de entender un poco los horizontes de exploración y cómo la ciencia evoluciona. Nos tenemos que acordar que realmente hemos conocido mejor a nuestro planeta gracias a la exploración espacial. Uh -huh. Eh, Pienso cuando nos acordamos de esa imagen tomada desde la Luna por la Apolo 14, cuando después de pasar por la parte de atrás de la Luna y ve por primera vez ese hermoso punto azul que, que es nuestro planeta. Esa fue la primera perspectiva de entender de nosotros como especie, absorber que estamos viviendo en un planeta, en un medio espacial, ¿no es cierto? Y esa imagen pienso que nos cambió la perspectiva, el horizonte como especie, nos ayudó a madurar los conceptos científicos que ya ahora hoy los tomamos por dados en nuestra sociedad. La tecnología espacial ha penetrado en todos los aspectos de nuestras vidas, en nuestras casas, en la medicina, en la energía, en cómo nuestros aviones son más eficientes y menos ruidosos, en cómo hoy en día entendemos mejor eh, la biosfera del planeta, el aspecto climático del planeta. Y todo eso realmente son todos derivados y conocimiento directo que la humanidad se ha beneficiado gracias a la exploración espacial. Y si no, si realmente vemos el otro lado de la moneda, en el cual no hubiese habido una exploración espacial, pienso que estaríamos extraordinariamente retrasados en la cantidad de conocimiento que hoy en día nos hemos beneficiado, incluso en el área de telecomunicaciones, incluso en el teléfono, de que hoy en día dependemos estos teléfonos inteligentes, tantos que son partes ahora casi es un apéndice más de nuestro cuerpo, ¿no? Porque los usamos para todo. Y toda esa tecnología que tienes hoy en día en tus manos, todo es derivada de la exploración espacial, porque cuando uno desarrolla una nave espacial, tenemos que usar tecnologías tan eficientes. Por ejemplo, mandamos naves espaciales como el mismo viajero que tú mencionaste, que ya está fuera de nuestro sistema solar, como la nave Nuevos Horizontes, que está explorando el cinturón de Kuiper después de su sobrevuelo julio 14 del 2015 del sistema plutoniano. Esas naves espaciales, la cantidad de energía que consumen, muchas de ellas no es más de 2 lamparitas
de luz que usamos en nuestros refrigeradores. ¿Cómo puede ser que podemos hacer cosas tan extraordinarias usando, no es cierto, subsistemas que nos han empujado a avanzar todo ese conocimiento y tecnología en el cual, gracias a eso, podemos beneficiarnos de tener estos conocimientos que nos han mejorado la vida? Entonces, pienso, volviendo a tu pregunta, es cierto, hay mucho más que explorar, especialmente en el interior de nuestro planeta. Hoy con el sistema también tomográfico espacial hemos podido diferir el núcleo del Sol y ese mismo tipo de conocimiento, tecnología, usando naves espaciales orbitando alrededor de la Tierra y utilizando tecnologías tomográficas, podemos llegar a entrar a entender mejor el campo magnético en la parte interior, el núcleo de nuestro planeta. Entonces, es algo hemos aprendido y tenemos que aprender más, obviamente, y tenemos que aplicar mucho de ese conocimiento planetario de lo que llamamos geología comparativa planetaria a nuestro planeta, tomar al planeta como una entidad única, ¿no? Y así comparándolas con otros planetas. Por ejemplo, cuando estudiamos a Venus, gracias a que fuimos a Venus, hoy en día sabemos sobre el calentamiento global, porque lo medimos por primera vez fue con la misión que fue a Venus, el pionero, ¿no? Uh-huh. Así que gracias a esos conocimientos estamos entendiendo mejor nuestro propio planeta. Sí, es magnífico que esa inspiración hacia afuera, ¿no?, nos sirva para traer ese conocimiento hacia adentro y hacia nosotros mismos. Bueno, me apetece ahora que nos cuentes sobre Lucy, porque hablando de que la aventura tiene que continuar, está ahí, ¿no? Sabemos de Lucy que va a ser una misión muy importante porque nos va a permitir conocer los ladrillos con los que se construyó el sistema solar y así conocer mejor nuestra historia. Pero bueno, antes de los detalles sobre la misión, cuéntanos otra gran historia que es la de su nombre, que me encanta. Así es, como tú dices, ¿no es cierto? La gran historia enlazando cómo todo está unido de una forma u otra. Y Lucy, como tú dices, es un excelente ejemplo, dado que la misión tiene ese nombre honorificando al humanoide que por primera vez se descubrió en Etiopía, de un esqueleto femenino que se le dio el nombre de Lucy, que fue precursor a, ¿no es cierto?, al Homo sapiens. Entonces, con la misión Lucy lo que queremos honorificar, como Lucy nos ha dado a entender y nos ha dado el conocimiento sobre nuestros orígenes como especie. La misión Lucy nos va a dar los conocimientos para entender nuestros orígenes dentro de la formación del sistema solar, de cómo se formaron los planetas. Y se va a ser lanzado octubre 16 de este año, así que ya estamos a casi menos de 6 meses de su lanzamiento. La ventana de lanzamiento se abre octubre 16 hasta... Y ya está ahí, eso ya está ahí. Así es, así es. Así que todos están invitados al lanzamiento virtualmente. Vamos a tener mucha información, así que los invito que busquen a la página web Lucy NASA y ahí los vamos a mantener informados para que participen de todas las diferentes actividades que van a estar van a tomar lugar alrededor del lanzamiento este octubre 16. Pues ahí estaremos con las palomitas, como hace un par de meses con la llegada de la Perseverance a Marte, pues estaremos con
mucha atención también con Lucy. Y cuéntanos de Lucy. ¿Lucy va a volver? ¿Va Es- a, a mandar información? ¿Cómo? sí, Lucy tiene una trayectoria extraordinaria, realmente lo que nosotros llamamos como una trayectoria oportunística, porque Ujú. es como se alinearon todo gracias a la mecánica celeste de nuestro universo, que para que se dé la oportunidad de que con una sola nave espacial vamos a poder explorar 8 diferentes mundos o asteroides en 12 años. Entonces se lanza en el 2016, de ahí retornamos a la Tierra, usamos el campo gravitacional de la Tierra para eh, ahorrar combustible, acumular más velocidad y de ahí vamos directamente a visitar el primer asteroide que está en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. No es un Ujú. asteroide troyano, ¿no? Es un asteroide que se llama Donald Johansson, que de paso es como parte de la gran historia, es quien descubrió el paleontólogo que descubrió, él y su equipo descubrieron a Lucy, el humanoide Lucy en Etiopía. Así que la nave Lucy va a sobrevolar su asteroide y de ahí nuevamente seguimos en camino al punto Lagrange número 4, que es donde va a estar la primera concentración de objetos de asteroides troyanos que en la nave espacial Lucy va a sobrevolar, que orbita adelante de la órbita de Júpiter. Y después de ahí volvemos a la Tierra, usamos el campo gravitacional de la Tierra nuevamente para acelerarnos más, ir a la parte de la órbita de Júpiter de atrás, que es el punto Lagrange número 5, ya en el 2033, cuando la misión ya termina ¿no es cierto?, sus objetivos científicos principales de la misión. Y quizá valga la pena que explique qué es Lagrange. Estos puntos Lagrange los tienen todos los planetas, ¿no? Y son puntos muy estables gravitacionalmente, o sea que uno podría poner una nave espacial en estos puntos Lagrange y no Ujú. necesitas mucho combustible para mantenerse en esa posición, porque es cuando los campos gravitacionales del planeta con el campo gravitacional del Sol están en balance y entonces te podés mantener en esa posición usando muy poca energía. Entonces, esos son los puntos Lagrange que todos los planetas lo tienen, nuestro planeta también lo tiene. Por lo tanto, nuestro planeta también se le han descubierto potencialmente dos asteroides troyanos Mm. que viven en ese punto Lagrange. Y queremos con la misión Lucy tratar de ver si podemos descubrir otros asteroides troyanos, ¿no? A medida de su trayectoria de 12 años y también incluso vamos a buscarlos en los puntos Lagrange de la Tierra. Vamos a ver si hay oportunidad de poder observarlos o no. Así que eso es los objetivos científicos de la misión es llegar a responder las preguntas de cómo se formó nuestro sistema solar y cómo ¿no es cierto?, los planetas se fueron formando y agrupando, porque pensamos que Júpiter jugó un papel muy clave y el Júpiter donde está localizado hoy en nuestro sistema solar probablemente no fue ahí donde originalmente estaba localizado. Y Júpiter actuó como la gran licuadora del sistema solar, trayendo esas moléculas livianas y pesadas al foro interno del sistema solar que como la molécula del agua que eventualmente fue capturado por la Tierra y hoy en día nos hemos beneficiado mucho porque sabemos que para que se dé la vida como la conocemos necesitamos esos 3 ingredientes claves que es la molécula del agua, material orgánico y una fuente de energía que en nuestro caso es el sol. Entonces, Lucy nos va a dar
¿no es cierto?, nuevas perspectivas a todos esos procesos que han sido tan claves para entender la formación de nuestro vecindario, de los planetas y del sistema solar. Desde luego, el agua, la clave para que se desarrolle la vida y, bueno, el agua en estado líquido, ¿no? Que es lo que tenemos en la Tierra y lo que favorece esas reacciones químicas que son aprovechadas por los organismos vivos precisamente para poder hacer estos intercambios moleculares que son la base de la vida en nuestro planeta. Y el agua líquida que la encontramos en nuestro planeta en este estado gracias al efecto invernadero. El efecto invernadero que nos lleva de nuevo a Venus, ¿no? Como explicabas antes, cómo descubrimos el funcionamiento del efecto invernadero en la Tierra gracias al estudio de esa atmósfera de Venus. Te quería preguntar sobre este creciente interés que hay ahora sobre la exploración de Venus, que parece que durante algunos años estuvo así un poco abandonado. Y ahora cuando ya hasta tenemos, porque lo hago nuestro también, el helicóptero en Marte, y bueno, parece que eso está más o menos controlado, por decir así, y el interés de Venus vuelve a surgir. ¿Qué estáis haciendo por ahí? Bueno, sí, muchas gracias por esa pregunta. Venus, efectivamente, es nuestro planeta hermana, ¿no? Nuestro planeta hermano tiene el mismo tamaño, su misma composición, no está, está en el límite de lo que llamamos la banda habitable donde reside nuestro planeta. ¿Y qué pasó con Venus? ¿Por qué evolucionó tan diferente? Tenía océanos, grandes océanos como la Tierra cuando se formó. Incluso Marte también tenía grandes océanos durante los comienzos de su formación, de cuando recién se formó el sistema solar. Entonces, ¿por qué estos planetas han diferido tanto en su formación? ¿Por qué Venus tuvo esa gran acumulación de hoy en día de dióxido de carbono y que hace su atmósfera extremadamente acídica, que si ponemos en su superficie un pedazo de plomo se derrite como la manteca y es como en la superficie de Venus es como si estuviéramos a 1 kilómetro de profundidad en el océano, esas grandes presiones atmosféricas. Y es una gran incógnita. Realmente hemos tenido misiones a Venus, como mencioné, la de Pionero, que gracias a esa misión hoy en día sabemos más sobre los modelos climáticos de los planetarios que nos dio la información para conocer lo que es, ¿no es cierto?, el efecto invernadero. Eh, pero entonces Tienen más de 30 años esa misión, ¿no? exacto, exacto, Mm. pero después tuvimos a Magellan y ahora más recientemente, no solamente la Agencia Espacial Europea mandó al Expreso a Venus y a Kazuki, es la misión que está Mm. orbitando, de la misión de JAXA, que está orbitando en estos momentos, muy exitosamente nos ha dado una información muy rica de Venus, pero Venus es un planeta tan complejo que realmente necesitamos muchas más misiones para poder entenderlo. Necesitamos volver a lo que los rusos han hecho muy bien, que es aterrizar en su superficie, pero claro, las condiciones son tan letales, tan acídicas, que no duraron más de 120 minutos. Entonces, hoy en día las tecnologías han avanzado mucho y estamos desarrollando un concepto de misión con Rusia, la NASA y Roscosmos y el Instituto Científico Espacial de Rusia, IKI, y estas misiones
que se llama Venera D con Rusia. También son todos conceptos de misión que se vienen proponiendo y se están estudiando. Ahora están en la faceta a ver si son financiadas en Rusia por Roscosmos. Parece que van a empezar la faceta de empezar a desarrollarlas, a implementarlas. La Agencia Espacial Europea tiene otro concepto de misión que se llama Envision, que está ahora en competición y vamos a ver si es elegido ahora en junio de este año. Y NASA tiene dos conceptos de misión para la exploración de Venus que también están en estos momentos siendo evaluados y vamos a ver, la decisión también va a ser tomada este año de qué misión es seleccionada. Así que estamos en un gran renacimiento de la exploración de Venus. Esperamos que haya más. Y también, perdón, me olvidé de comentar, la Agencia Espacial Hindú tiene una misión que piensa lanzar en el 25-26, en el 2025-2026, así que estamos en este renacimiento de la exploración de Venus, pero lo importante de todo eso es que necesitamos más diálogo, más colaboración entre agencias para maximizar el retorno científico de estas misiones espaciales que están siendo planificadas y que ahora están también en competición. Así que esperamos que ese diálogo tome lugar y así nos beneficiemos todos del conocimiento y maximizar ese retorno científico. Para mí es esencial esa colaboración y yo creo que la exploración espacial es un ejemplo para ello, ¿no? Es tan necesaria esa colaboración para que puedan llevarse a cabo, que yo creo que es un ejemplo para la investigación en otros campos donde a veces, bueno, pues estamos demasiado centrados en nuestras propias especialidades y en nuestros propios centros de investigación y a veces las colaboraciones entre centros pues no son fáciles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la exploración espacial nos da un muy buen ejemplo para colaboración entre centros, entre países y también entre disciplinas, porque es un campo de investigación muy multi e interdisciplinar, bajo mi opinión. Sí, así es, así es. No, muy, muy bien dicho, Olga, porque efectivamente el ejemplo, yo pienso, más importante que tenemos de una colaboración muy efectiva en el espacio es la Estación Internacional Espacial. Es increíble Ujú. cómo uno puede ver a esos cosmonautas, astronautas, todos estos diferentes países colaborando y realmente es un ejemplo a seguir de lo bien que lo hacen en un medio ambiente extremadamente arduo, ¿no? Porque vivir en el espacio, manejarse en el espacio es un reto muy grande y lo vienen haciendo ahora ya por varias décadas muy efectivamente. Así que eso nos da la esperanza que cuando volvamos a la Luna para quedarnos, cuando vayamos a explorar otras superficies planetarias como Marte, que lo hagamos como especie, que lo hagamos como planeta, que realmente es un esfuerzo representando a nuestra especie, que esas divisiones nacionalistas no sean reflejadas porque, como tú muy bien dices, las ciencias espaciales son por naturaleza multidisciplinarias. Realmente para entender sistemas complejos, como también nos ha enseñado, ¿no? La Big History, la gran historia, es que necesitamos ese conocimiento de muchas disciplinas. No hay una sola disciplina que pueda contener las respuestas a todas esas preguntas tan complejas cuando uno quiere ver a sistemas en su forma completa, como es, ¿no es cierto?, entender un planeta o un sistema solar o un universo. Necesitamos esa diversidad que trae esa innovación de pensar y así es como avanza el conocimiento de la humanidad. Pues muchísimas gracias, Adriana, por responder a la última pregunta que tenía para
ti antes de que te la hiciera. Bueno, me quedan un montón de cosas con las que me gustaría hablar en este podcast, pero bueno, no queremos que se alargue demasiado, no queremos tampoco robarte más de tu valiosísimo tiempo. Precisamente mi última pregunta era sobre esto, sobre qué opinas tú sobre la necesidad de esta mirada, de esta perspectiva que nos da la gran historia en el momento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Bueno, parcialmente ya lo has contestado, pero quizá un poco aplicado para el momento actual. Si nos pudieras contar un poco cómo ves tú la necesidad de esta perspectiva. Sí, gracias, Olga. No, efectivamente, la gran historia es realmente algo, para mí es hermoso, ¿no? Porque es ver esos sistemas, la interacción entre todo, la complejidad de esos sistemas y que nos rodean en todas las diferentes disciplinas, en todos los diferentes aspectos, porque vivimos en día a día en sistemas complejos, ¿no es cierto? Y entonces esa interacción y cómo se hacen los enlaces, cómo hay conexiones que ocurren, que gracias a esa conexión adquirimos este conocimiento que precipita la exploración de algo o la investigación de algo, realmente nos da la pauta de que todos estamos interconectados, que todos somos uno. Y me encantan las palabras de Buckminster Fuller, ¿no? Que él nos decía, todos somos astronautas y, y nuestra nave espacial es el planeta Tierra. El planeta Tierra lo tenemos que cuidar, es un sistema muy complejo y único en nuestro sistema solar y único a medida que vamos descubriendo más exoplanetas, nos damos cuenta que el porcentaje es muchísimo más bajo de planetas similares al nuestro. Entonces, nos tenemos que acordar que al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro planeta, que también vivimos en un sistema mucho más complejo, que es parte de esa gran historia, que es el planeta que orbita alrededor de una estrella todos los días y que es parte de un sistema solar, que es parte de una galaxia llamada la Vía Láctea, que es parte de billones y billones de galaxias en el universo. Y esa es parte de nuestra gran historia, ¿no es cierto? Cierto. Pues muchísimas gracias de nuevo, Adriana. Ha sido un placer tener este ratito de conversación contigo. Como quedan cosas pendientes y como quedan muchas aventuras todavía que disfrutar con esas exploraciones espaciales, espero que vuelvas de nuevo a contarnos cómo se van desarrollando tus misiones. Y Efectivamente, sí. Será un gran honor para mí. Gracias. con esto vamos a terminar el episodio, donde hemos aprendido tanto, ¿no?, sobre la necesidad de ubicar nuestra casa, nuestra nave, la nave de todos nosotros astronautas, en ubicarla en el cosmos y de darle así ese significado. También nos vamos con una lección aprendida, si recordamos al principio cuando estábamos hablando de los dinosaurios, ¿verdad? Ellos no pudieron evitarlo, desaparecieron, pero quizá nosotros sí. Y esto lo sabemos gracias a la gran historia. Así que vamos a dejarlo aquí. Y de nuevo quiero recordarte que si te ha gustado este episodio del podcast, te invito a que compartas, comentes, me regales un poco de amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto en la plataforma donde estés escuchando. Y nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio con un nuevo invitado que estoy segura vas a disfrutar muchísimo también. Vamos a pasar del espacio a
la vida, la biología. Lo dejo ahí. Ya daré más pistas quizá en Instagram en los próximos días. Y bueno, ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir. Muchas gracias.